Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Oscar Alexis Narváez Capera. Eh, Hago parte del programa de agronomía del curso Microbiología de Suelos. A continuación vamos a hablar de un tema muy importante y consiste en analizar la interacción suelo, microorganismos y plantas. Para esto tenemos entonces unas preguntas, tres preguntas importantes. La primera es, ¿cómo es el proceso de formación de nódulos para la mayoría de las rizobias y cómo se benefician en las plantas de estos nódulos de sus raíces? Bueno, inicialmente vamos a hablar un poco o contextualizar un poco la simbiosis, ¿verdad? La simbiosis es el proceso biológico mediante el cual, ¿sí?, un género determinado de bacterias trabaja, ¿sí?, Eh, y se une, se, se conjuga con el sistema radicular de un determinado grupo de especies vegetales. En este caso, las especies leguminosas, que en teoría se denomina rizobias simbiantes de leguminosas, ¿verdad? Entonces es precisamente el trabajo simbiótico para la creación de alimento, en este caso para la fijación de nitrógeno atmosférico. Eh, pero en este caso, los simbiontes son un género muy grande, ¿cierto?, de bacterias que se denominan Rhizobium, ¿cierto?, y que infectan directamente el sistema radicular formando nódulos en algunas plantas, en este caso en las plantas leguminosas, para la fijación de nitrógeno atmosférico, ¿cierto? Entonces, esta sería una de las ventajas más grandes que tendría las especies, algunas especies arbustivas y forestales dentro de los sistemas productivos agropecuarios, ¿verdad? Ya que estaríamos hablando de unas, de minimizar los costos por producción en temas de fertilización por la fijación de nitrógeno y que ayuda al desarrollo y el crecimiento de estas especies, ¿verdad? Adicional, conocemos que en la descomposición o muerte de estas plantas, estos nódulos, al empezar a descomponerse, también nuevamente van a liberar, ¿cierto?, esas partículas de nitrógeno que nuevamente se integrarían en este ecosistema donde existen estas especies, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es el proceso? Entonces tenemos 6 pasos fundamentales, ¿cierto?, para mostrar o para explicar cómo se da el proceso. El primer proceso es el reconocimiento planta-bacteria, ¿cierto? El segundo paso, secreción de unas moléculas de la bacteria, ¿cierto?, que ayuda a que los pelos radicales se empiecen como a enredar, como a estimular eh, bacteria-planta, ¿cierto? El tercer paso, invasión bacteriana de los pelos radicales, ¿cierto? Este paso se da obviamente mediante la secreción de las moléculas de este género de bacterias. El cuarto paso, el traslado de bacteria raíz, ¿cierto? Y se da mediante los filamentos infecciosos que empieza ya a colonizar el sistema radicular, ¿cierto? El quinto paso, perdón, es la formación de bacteroides, ¿cierto? ¿Qué es la bacteroides? Es la secreción de moléculas, ¿sí?, que generan este género de bacterias de rizobias, es la secreción de esas moléculas y para que se unan con las células vegetales y se genere una multiplicación de los mismos, ¿cierto? Ayude a la multiplicación de las células vegetales. Y esto genera unas modificaciones, ¿cierto? Ya empezamos a ver las modificaciones físicas
de estas bacterias, donde empezamos a ver los nódulos, los abultamientos o las deformidades de las raíces. Y esto se da como mediante el proceso de bacteroides. Finalmente tenemos el proceso de la división celular planta-bacteria y como tal ya de la formación final de los nódulos, ¿verdad? Acá podemos ver una gráfica donde identificamos específicamente dentro de las partes del sistema radicular de la planta la relación bacteria-planta, en este caso bacteria-raíz. Entonces vemos en el primer proceso, como les explicaba, los pelos radicales, ¿sí? Y las células de rizobio, ¿verdad? Vemos en este segundo proceso eh, la secreción, ¿cierto?, de estas moléculas de las bacterias y cómo estimula los pelos radicales. Vemos acá en la flechita cómo estimula los pelos radicales, provocando el rizamiento de estos. En el tercer proceso ya la invasión, ¿verdad? Entonces vemos cómo empieza a crecer, ¿cierto? Los pelos radiculares y se multiplican dentro del sistema radicular. El cuarto proceso, el crecimiento de las bacterias y la infección hacia las células radiculares, ¿verdad? Ya como tal se generó ese proceso bioquímico dentro de la planta y dentro de la bacteria y empieza su proceso de crecimiento, ¿sí? El quinto proceso, la formación de estados de bacteroide de estas células radicales vegetales, ¿cierto? Entonces vemos la bacteroide es, como les decía, la multiplicación de las partículas que secreta, perdón, la bacteria en las células vegetales, ¿cierto? Generando entonces una multiplicación, unas deformaciones, unos nódulos, y el último proceso ya es la consolidación y división celular y bacteriana para la creación de los nódulos y eh, que se inicie el proceso de fijación, ¿verdad? Tenemos otro tema y teniendo en cuenta la simbiosis rizobio-leguminosa, explique gráficamente cómo se forma el simbiosoma y diga cuál es la importancia de este. Bien, entonces, como les explicaba hace un momento, tenemos un proceso que se denomina la bacteroides, ¿verdad? ¿Cierto? Y es la secreción de unas moléculas de la bacteria, ¿cierto? Para la reproducción o para la multiplicación de las células vegetales. Y cuando se da este proceso se crea una membrana vegetal, ¿sí? Y en esa membrana vegetal nosotros identificamos el simbiosoma. Y sin el simbiosoma, o más bien, el simbiosoma viene a ser uno de los procesos biológicos más importantes para la fijación de nitrógeno atmosférico. Sin este proceso no se podría desarrollar la fijación atmosférica, que es uno de los propósitos de la simbiosis. Pero eh, este proceso eh, genera, obviamente con otras acciones, digámoslo así, el ciclo del ácido cítrico, ¿cierto? Que viene a ser una fuente final de reducción del nitrógeno para que la planta o para que pueda ser asimilable a la planta como elemento, ¿verdad? Entonces, acá vemos en la imagen donde podemos ver eh, la membrana del simbiosoma, ¿cierto? Dentro del citoplasma vegetal y cómo interactúa con la membrana bacteroide, ¿cierto? La membrana bacteroide la vemos un poquito más abajo y cómo se desarrolla este proceso de fijación de nitrógeno, ¿vale? Entonces acá podemos identificar un poquito más en términos ya más químicos eh, cómo se da, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. La importancia. Bueno, la importancia es que eh, sin este proceso, pues no se puede dar la simbiosis, como el nombre lo indica, simbiosoma. Entonces, este es el conducto y la unión para que se pueda fijar nitrógeno atmosférico.
y es la importancia que ya conocemos hace un momento para las plantas. Un tercer punto, ¿cuáles son las diferencias y las semejanzas más importantes entre las rizobias y las franquias, perdón? Las rizobias, como les explicaba hace un momento, es un género muy grande de bacterias fijadoras de nitrógeno, pero que trabajan en simbiontes de leguminosas. Las franquias también son un género muy grande de bacterias, pero que específicamente no trabajan con leguminosas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias? ¿Cuáles son esas semejanzas, estas ventajas y estas desventajas? La primera, las dos son fijadoras de nitrógeno, ¿cierto? Y trabajan en simbiosis, ¿vale? Eso clarísimo. La segunda, las rizobias simbiontes de leguminosas es de diversa en especies vegetales. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que este género de bacterias lo podemos encontrar en, en todas las especies que hagan parte de leguminosas, ¿cierto? Y las especies pues son muchas. Hoy por hoy se implementan en sistemas productivos, en sistemas agroforestales, en sistemas silvopastoriles y en todos los sistemas de producción que existen dentro de la agricultura o procesos agropecuarios, ¿verdad? La característica, pues que tienen una vaina, tienen unas pepas dentro de ellas. Y otra característica, que la mayoría de estas especies tiene simbiosis con estas bacterias y podemos identificarla dentro del sistema radicular. El tercer punto, la Rhizobium fija el nitrógeno en simbiosis con leguminosas, específicamente con leguminosas, ¿cierto? Con esa especie generan la simbiosis para la fijación de nitrógeno atmosférico. Las franquias con plantas leguminosas y otras especies de plantas. ¿Sí? La ventaja de las franquias es que puede desarrollar ese proceso de mutualismo, de simbiosis y de fijación de nitrógeno en otras especies, ¿cierto? En otras plantas que no necesariamente tienen que ser leguminosas, ¿cierto? Hay un caso muy específico y es el aliso común, ¿cierto? Donde es preciso para la simbiosis con el género de bacterias de Franquia, ¿sí? Esta especie vegetal la podemos ver en algunos suelos áridos, en algunos suelos pobres en nutrientes, y es allí donde podemos ver que estas cepas de Franquia se colonizan y se reproducen de manera más rápida. La simbiosis formada de nudos radicales con franquias es menor, eh, es menos específica que la de las plantas leguminosas. ¿Qué quiere decir? De que, como les explicaba ahorita, no tiene que ser específicamente de una especie de leguminosas. Pueden ser de otras familias de especies para poder hacer su proceso de simbiosis. Y que eh, la población, o bueno, la reproducción por cepas se da de manera más rápida, precisamente porque no es tan específica en términos de especies. Las franquias fijan nitrógeno y concentran max, o sea, en el proceso de fijación de nitrógeno hay una concentración máxima de oxígeno que no les limita poder realizar el proceso biológico de fijación de nitrógeno, a diferencia de la rizobia, en el proceso de fijación de nitrógeno la concentración de oxígeno debe ser regulada, ¿sí? Porque, como bien les explicaba en una diapositiva pasada, vemos procesos anaeróbicos, aeróbicos y facultativos, ¿sí? Y esto depende de la ausencia o la presencia de oxígeno o de la regulación del mismo, a diferencia de las franquias. Entonces, muchas gracias a todos y todas.